Inyectores 1250A de una. Falta el acelerador. ¿Arranca o no arranca? Seguro que no arranca. Vaya sorpresa. Vamos a poner cable acelerador. Uy. Un poco flojo, la verdad. Quedaría como aquí. Algo no está bien ahí. Y no hay ajuste acá. Bueno, lo voy a poner así. Ahorita ese es el menor de mis problemas, la verdad. Me lo voy a jalar con la mano desde acá. Vamos. Qué duro. Bueno, ahí arrancó, pero literalmente jalando el cable acelerador de acá y me encendió el check. Algún problema de haber. Ahorita conecto la computadora y definitivamente no estaba sonando muy bien, tal vez como en 3 o 2 cilindros, o probablemente los cables de 2 y 3 y de bobinas 2 y 3 y 3 y 1 y 4, perdón, están al revés, pero hay que ver ese check porque es. Voy a conectar la computadora y ya reviso. Todavía tenemos check y sí, ok. Vamos a ver, subirle el brillo un poco aquí a este asunto. Casi no se ve bien. Ok, la falla, el check que me tira es una falla de circuito del inyector 2. En el cilindro 2 pues. Se supone que los inyectores están nuevos. En buen estado. Usados pero en buen estado. Nuevos no. Pero sí estaban en buen estado. Ok, ese es el único check que tengo. Vamos a borrarlo. Por ahora. Ya se borró de ahí. Podría ser problema con el inyector, podría ser problema con el pack de resistencias, podría ser un problema con la compu, no creo, estaba difícil. Vamos a pasar tal vez el inyector del 2 al 3 o del 2 al 4, al 1, como sea, en otro lado, a ver si la falla se pasa para otro lado.
Aquí estamos, casi no se ve en cámara, pero estamos todo bien por ahora. Ok, bueno, procedemos porque ya casi va a llover. Ok, bueno, como se escuchó en el video, ¿verdad? El carro sí arrancó, pero me está indicando un problema con el inyector número 2, este de acá. Parece que está bien conectado, honestamente. También se escuchaba como que si no estuviera bien atiempado. Es que yo tuve un problema parecido en el mío hace varios años, y era que las bobinas están al revés, digamos. En los 4G63, digamos, están en pares. La 1 y 4 juntas, las 2 y 3 juntas. Entonces, le volví a poner estas bobinas yo y se las volví a cablear, pero puede ser que me haya equivocado. Entonces, y todo es posible. Entonces, hay que cambiar aquí. El negro es el de los 12 voltios, entonces hay que cambiar estos dos, darles vuelta. Este es el 2 y 3 y este es el 1 y 4, o como sea, cambiarlos al revés para que ya cambie el orden de las bobinas, del disparo, digamos, de la chispa al revés. O podrías venir acá y cambiar el orden de los cables aquí, que son los que van directamente hasta la compu. Sería pin 10 y pin 23, si mal no recuerdo. Entonces es este cafecito, y básicamente son 7 cables que hay aquí. Entonces es el cable 2 y el cable 6. Entonces puedes cambiarle orden acá, o cambiarle orden acá, o desarmarlos y cambiarle orden por dentro, o cambiarle orden adentro en la computadora, o simplemente le pongo las bobinas como tienen que ser, porque de todos modos no le tengo mucha fe a esas, pero ciertamente arrancó el carro. También hay que atiempar, probablemente el caso hay que atiemparlo, está completamente flojo. Pero por lo menos ya está dando señales de vida. Bueno, ahí vamos a socar el cache primero que nada, porque increíblemente ahí donde está, ahí está bien. No está perfecto, pero para eso tenemos una herramienta especial. Pero por ahora ahí yo siento que está muy bien. La mezcla se veía bien, honestamente. Y esto lo que más afectaría, obviamente, es la mezcla, ¿verdad? Atrasando, adelantando la chispa, la mezcla se ve afectada. Y la mezcla de él estaba bien, un poco inestable, brincando por arriba y por abajo, pero bastante estable. Ok, vamos a intentar de nuevo. Voy a arreglar que no esté fugando primero. Ok, vamos a probar eso. Parece que todo bien. Vamos de nuevo.
Ok, está un poco difícil hacer esto con dos manos. Necesito jalar el cable mientras le doy llave al carro. Entonces voy a pausarlo un momento. Le di llave y no arrancó. Y creo que es porque no tengo las bobinas conectadas. Ay, Dios. Pero aquí creo que no tenemos fuga. Me huele un poquito a gasolina, pero fue porque se me regó. Pero parece que no tenemos fuga. Todos están bien conectados. Ok, vamos de nuevo. Ok. Ok, voy de nuevo. Increíblemente la mezcla está bastante bien. Aquí lo tengo jalado el cable un poquito para que mantenga el mínimo. Y aquí estoy capturando valores. Hay que socar esa faja. Yo aquí estoy esperando que me salga la misma falla del inyector, pero no. Está generando bien, ahí se ven 14 voltios, pero el carro está sin coolant, ¿verdad? Y aquí está, mantiene el mínimo ya, solito. Y un poquito inestable, obviamente lo voy a apagar porque el carro, repito, no tiene coolant. Pero vamos a ver. La temperatura está... Sí, ya lo voy a apagar mejor. Bueno, señores, esto ha sido un completo éxito. Vamos a grabar esto que acaba de hacer para revisarlo más adelante. ¿Cómo costó? Literalmente tengo una semana, nada más. Me queda aquí y ya me tengo que ir porque ya el carro se tiene que mover. Entonces ya más bien estábamos pensando en la grúa, llevarlo, a ver cómo hacíamos. Y ayer en la noche yo poniendo, no, hace como 2 o 3 días estaba lloviendo muy duro, la verdad. En la noche aprovecho un poquito que apenas escampa un poco. Yo estaba probando a ver si tiraba chispa y no me tiraba chispa el carro. Qué raro. Entonces desarmé esas bobinas y el cable de 12 voltios de ellas estaba completamente cortado. Eso fue lo último que le hice. Obviamente no lo grabé, fue bastante tarde en la noche, lo soldé y ahí está, ¿verdad? Esos son los resultados. Suena muy bien el carro, no creo que hay un problema con el tiempo en los cables, parece que sí lo cableé bien. En la computadora todo parece que está bien también. Ahora sí hacen falta empezar a armar el carro, ¿verdad? Para poder moverlo, poder irnos de aquí. El clima realmente estaba muy mal y probablemente hoy va a empezar a llover más adelante otra vez. Voy a ver si me da tiempo para ponerle las tuberías. Necesito
ponerle el cable acelerador, muy importante, porque sin eso no hacemos absolutamente nada. De ahí necesito poner las tuberías, necesito cambiarle el housing del termostato, necesito... Ya hice una lista, ahorita la reviso y les vuelvo a actualizar, pero si hay que hacerle algunas cosillas, voy a aprovechar a hacer lo más que puedo antes de que empiece a llover y el resto en transcurso de la semana. Yo no grabo videos porque de noche pues es muy oscuro y no se ve nada. Ya en el otro lado donde me voy a pasar ya es el taller y ya tenemos luz de noche, puedo grabar de noche, de día, en cualquier momento, cualquier día, no hay problema. Entonces por ahora los dejo hasta aquí y voy a ver si puedo empezar a trabajar en eso, en lo de afuera, en la bahía, en lo que me acaba de mencionar, y ya les actualizo a ver cómo me va, ¿verdad? Ojalá todo bien, ojalá no tenga más problemas. Ya fue lo más difícil arrancar, literalmente llevo casi 2 meses de que el carro está aquí y esa era casi que mi única meta, lograr arrancarlo. Bueno, listo, ya está. Ahora de aquí para adelante son detalles, mantenimiento y algunas modificaciones que vendrán más adelante. Todavía las estamos discutiendo, no sabemos exactamente qué se va a hacer. Pero sí, qué bueno, de verdad, me alegro, me motivó muchísimo esto y vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver cómo nos va.